La medicina medieval funcionaba en gran medida por suposiciones. En la época de la peste negra se tenía un conocimiento rudimentario del funcionamiento de las enfermedades. En una época regida por la religión, estas enfermedades se relacionaban con cuestiones morales. Hola, viajeros de la historia. Hoy vamos a hablar de cómo la gente de la Edad Media trataba las enfermedades del amor y otros temas. ¿Tienes curiosidad? Así que cuídate y ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. ETS como castigo por actos inmorales. Sin una base sólida para saber qué causaba las enfermedades, los medievales tuvieron que inventar sus propias teorías sobre cómo se propagaban. En el caso de las personas que contraían ITS y que eran conocidas por frecuentar establecimientos nocturnos, algunos podrían suponer que las enfermedades no fueron causadas por el contacto físico, sino por el pecado cometido. Aunque las relaciones íntimas se consideraban pecaminosas, las personas que las utilizaban como forma de trabajo eran algo más toleradas. A pesar de esto, el pecado tenía consecuencias y muchos creían que la fornicación llevaba castigos físicos, lo que ahora llamamos ETS. Culpar a las trabajadoras de las ITS. Como la Europa medieval era una sociedad cristiana y patriarcal, las mujeres eran consideradas más débiles e inferiores. A menudo se consideraban tentaciones en el mal sentido del término. Las trabajadoras nocturnas no eran tratadas con respeto, especialmente en lo que respecta a las ITS. A menudo se las consideraba portadoras de las enfermedades y se les podía prohibir la entrada a los baños por ser portadoras de la enfermedad ardiente. Cuando un hombre contraía una enfermedad, podría culpar a sus relaciones con las mujeres. No con una sola mujer que pudiera portar la enfermedad, sino con todo el género, y por lo tanto recurrir a relacionarse con hombres para evitar futuras contracciones. Las mujeres eran consideradas portadoras y castigadas por ello, aunque eran los hombres los que presentaban los síntomas de las ETS en aquella época. Lepra era un término general para muchas enfermedades, incluidas las ETS. Como los medievales no utilizaban el mismo lenguaje que usamos hoy en día y no tenían conocimiento sobre el funcionamiento de las enfermedades, existe la posibilidad de que se nombraran muchas enfermedades como una sola. La lepra era un diagnóstico común para cualquiera que apareciera con una erupción que se considerara potencialmente leprosa. Del mismo modo, incluso la sífilis, una ETS claramente diferente, se consideraba causada por una joven trabajadora que se relacionaba con un leproso. Todas estas enfermedades estaban vinculadas a la imaginación medieval y al pecado, por lo que resultaba difícil distinguirlas unas de otras. Preservativos. Ya en el siglo XVI, el italiano Gabriele Falloppio desarrolló un preservativo específicamente para la prevención de la sífilis. Hecho de lino y empapado en productos químicos, el invento resultó muy eficaz. En la fase de prueba, ninguno de los 1100 hombres que lo utilizaron contrajo la sífilis. El preservativo se sujetaba con una cinta rosa que también pretendía atraer a las mujeres. Aunque no hay mucha información sobre la amplitud de su uso, los preservativos tienen una larga historia. Falloppio no fue ni el primero ni el último en desarrollar un objeto que intentara prevenir el embarazo y la enfermedad. La sífilis, la enfermedad de nadie. Además de considerarse un castigo por inmoralidades, la sífilis se consideraba una enfermedad extranjera en la mayoría de los lugares. En Italia, Alemania e Inglaterra la llamaban la enfermedad francesa. Los franceses por su parte la llamaban enfermedad napolitana, culpando a Italia. Los rusos la llamaban enfermedad polaca, los polacos enfermedad alemana, los turcos enfermedad cristiana, y las poblaciones hindúes y musulmanas del norte de la India se culpaban mutuamente.
Hay muchas teorías sobre el origen de la sífilis, pero en la época medieval la conexión con la inmoralidad y el extranjerismo sirvió para demonizarla aún más. ¿Cuántas ITS había en la época medieval? Los investigadores modernos pueden hacer suposiciones sobre lo que experimentaban las personas con ITS en la época medieval, pero es importante tener en cuenta que no utilizaban la misma terminología que usamos hoy. Podemos suponer que la sífilis y la gonorrea existían en la época medieval, pero no se conocían con esos nombres. Lo que conocían como enfermedad ardiente puede haber sido la gonorrea, pero no tenemos forma de saber si cada caso era de hecho gonorrea o si otras infecciones también se llamaban así. Aunque la gente de aquella época no tenía que preocuparse por enfermedades modernas como el VIH, no podemos estar seguros de qué enfermedades les preocupaban exactamente, salvo las que se trataban ampliamente como la sífilis. ¿Tratamiento? Mejor no. Como la mayoría de los médicos de la Edad Media trabajaban principalmente bajo la teoría de los humores, que era la idea de que las personas están compuestas por elementos que deben estar equilibrados para mantener la salud, los tratamientos para las ETS eran generalmente ineficaces. Para las rameras que necesitaban mantener su aspecto para trabajar, no se trataba tanto de tratar las enfermedades como de cubrir los síntomas con tintes, grasas animales y gusanos. Hasta ahora todo va bien. Algunos tratamientos tuvieron el efecto contrario, siendo extremadamente perjudiciales para la salud. El mercurio se utilizaba habitualmente contra la sífilis. Los pacientes tenían que frotar el producto químico directamente sobre su piel. La exposición al mercurio puede provocar un deterioro de la función cognitiva e incluso la muerte con un uso prolongado. También se propusieron como tratamientos la colocación de sanguijuelas o incluso golpear las partes íntimas con un objeto pesado, ninguno de los cuales tuvo un efecto real sobre las ITS, como era de esperar. Relacionarse con una virgen para curar una ETS. Aunque los médicos medievales no entendían cómo funcionaban las ETS, tenían muchas propuestas de cura. Dado que estas enfermedades se consideraban un castigo por transgresiones morales con la lógica medieval, la virginidad se convirtió en la cura natural. Lo que realmente ocurrió fue que estas mujeres contrajeron las infecciones y luego fueron castigadas por la sociedad por ser consideradas impuras. Tratamientos exclusivos. Basándose en la teoría de los humores y asumiendo que cada persona era la única responsable de su infección, los tratamientos se adaptaban al individuo, no a la enfermedad. Si una persona mostraba síntomas de sífilis como erupciones cutáneas o fiebre, los médicos trataban estas causas según los humores. Creían que la abundancia del llamado humor pituita, un elemento acuoso también conocido como flema, causaba la sífilis. Para ello, los médicos indicaban escupir mucho, para literalmente sacarse la sífilis. Vinagre y orina como tratamientos. Algunos médicos medievales sugerían que quien tuviera relaciones con personas infectadas se lavara después los genitales con vinagre y orina. Obviamente ninguno de los dos ayudaba a prevenir el contagio de las ETS, pero los médicos siempre tenían una carta bajo la manga, como cortar la carne afectada. Una chica llamada Eleanor. En el siglo XIV, las chicas que trabajan con relaciones recorrían la ciudad de Londres. Se suponía que las trabajadoras pasaban el rato en la calle Cox Lane, pero en realidad casi cualquier taberna y esquina de la calle podía albergar a estas chicas, y a veces incluso a hombres. What? En diciembre de 1395, John Britby iba caminando por la carretera principal de Cheap cuando vio a una dama de la noche llamada Eleanor. Le preguntó si podía cometer un acto de placer con ella. Cuando ella aceptó, la pareja se escondió en una cabaña para realizar el acto, y luego fueron arrestados. A partir de ahí conoceremos la historia de John. Para entonces, Britby se había dado cuenta de que Eleanor no era una mujer.
La dama de la noche era en realidad John Rykener, un travesti que tenía una larga lista de clientes en la capital inglesa. Rykener fue entrenado por una mujer llamada Anna, descrita como la profesional de relaciones de un antiguo sirviente de Sir Thomas Blount. Otra mujer llamada Isabel vistió a John con ropa de mujer y lo transformó en Eleanor. Rykener tuvo relaciones con una larga lista de mujeres y hombres, entre ellos monjas y sacerdotes. Eleanor era una trampa. Isabel, que enseñó a Rykener a vestirse de mujer, ya había enseñado a su hija Alice prácticas deshonestas. Isabel se dedicaba a engañar ingeniosamente a los hombres, enviándolos a la cama con Alice por la noche, pero haciéndolas salir por la mañana temprano y, en cuanto los hombres se despertaban, les mostraba a John Rykener, vestido con ropa de mujer. El complot se utilizaba probablemente para extorsionar. Cuando Rykener se presentaba como Eleanor, Isabel decía a los hombres engañados que se habían portado mal con ella. No era raro que las madres iniciaran a sus hijas en el oficio, interpretando el papel de una malvada mujer mayor que obliga a una joven inocente. Isabel parece encajar en este patrón, basándose en el testimonio de Rykener. Clientes de Rykener. Entre los muchos clientes con los que Rykener se acostó, citó al hermano Miguel y al hermano Juan, dos franciscanos que le dieron un anillo de oro a cambio. También durmió con un fraile carmelita y 6 hombres extranjeros, junto con 2 franciscanos. Y una vez, Rykener se reunió con 3 capellanes detrás de la iglesia de Santa Catalina, cerca de la Torre de Londres, donde tenían relaciones. Los sacerdotes y las monjas. El clero representaba alrededor del 20% de los clientes de los burdeles de Dijon. En Francia y en Inglaterra esto no era muy diferente, ya que el celibato era una regla relativamente nueva. Durante los primeros 1000 años del cristianismo, los sacerdotes eran libres de casarse, tener hijos y mantener relaciones físicas. La Iglesia Católica no declaró oficialmente que los clérigos debían ser célibes y no podían casarse hasta el siglo XII, tras el Concilio de Letrán. John Rykener no elegía a sus clientes. A menudo tenía encuentros vestido de hombre con monjas y también con muchas mujeres, tanto casadas como solteras. Pero a diferencia de los sacerdotes que pagaban a Rykener, aparentemente no cobraba dinero a las mujeres. La sodomía era un pecado. Tomás de Aquino, uno de los más importantes teólogos y santos medievales, sostenía que la profesión prohibida era necesaria para evitar pecados aún mayores. Tomás de Aquino utilizó la analogía de una alcantarilla en un palacio. Sin la alcantarilla, el edificio se desbordaría de contaminación. O, como él mismo dijo, saca a las profesionales de relaciones íntimas del mundo y lo llenarás de sodomía. Las trabajadoras eran necesarias para evitar que los hombres se relacionaran con otros hombres. El predicador del siglo XV, Bernardino de Siena, afirmó que hasta el diablo huye horrorizado al ver este pecado. Las personas declaradas culpables de sodomía podían ser quemadas en la hoguera, aunque este castigo era poco frecuente. Pero también era una denuncia hecha a los enemigos políticos para empañar su reputación. ¿Es John Rykener una sátira política? Al menos un experto ha sugerido que la historia de John Rykener es falsa. El doctor Jeremy Goldberg dice que toda la historia puede ser una sátira política dirigida al rey Ricardo II. El propio nombre de Rykener puede hacer referencia a Ricardo. Goldberg argumenta: tenemos aquí una fuerte sugerencia de que Rykener debe ser leído como una parodia de Ricardo. Además, Rykener afirma que fue entrenado por una pariente profesional de relaciones llamada Anna, que era un nombre inusual en Inglaterra en aquella época.
La más famosa fue Ana de Bohemia, la recién fallecida esposa de Ricardo II, además de que él era considerado afeminado. En 1399, el historiador de la corte Jean Froissart escribió que los londinenses apenas podían mencionar su nombre sin añadir «Maldito sea el sodomita». Razones para creer. Toda la historia de Raikkonen puede haber sido un ataque al rey, pintándolo como un profesional de relaciones íntimas que se vestía de mujer y se acostaba con hombres. O podría ser cierto. Había miles de estas profesionales en el Londres del siglo XIV, atendiendo a todo tipo de clientes, incluidos los sacerdotes. El documento que registra el testimonio de John Raikkonen no dice cuál fue la sentencia contra él, pero una pista apunta a la verdad en la historia de Raikkonen. Dos medievalistas, David Lorenzo Boyd y Ruth Mazocarras, dieron con el testimonio de Raikkonen en 1995. Había sido enterrado en una colección de fundamentos londinenses, la mayoría de los cuales incluyen largas descripciones de casos. Sin embargo, la descripción del caso de Raikkonen fue breve. Examinando a los dos hombres acusados de inmoralidad, uno de ellos tuvo relaciones con varias personas, hombres y mujeres, incluyendo miembros de órdenes religiosas. Oh, no. Según los medievalistas, es, por lo que sabemos, la única documentación legal sobre la homosexualidad y el travestismo en la Inglaterra bajo medieval. Había momentos específicos para el reclutamiento. En general, la temporada de campaña tenía lugar cuando hacía buen tiempo. La guerra no era un acontecimiento exclusivo de los meses de verano, ya que los asedios podían durar meses y prolongarse hasta el invierno. Así, los señores medievales solían reclutar a sus hombres para la batalla después de la temporada de siembra y antes de la cosecha. Carlomagno daba órdenes cada primavera de reunir a sus hombres. Cuando Guillermo el Conquistador reunió a sus hombres para invadir Inglaterra en 1066, los convocó en verano solo para ser detenidos por vientos desfavorables. Finalmente, las tropas inglesas que esperaban la llegada de Guillermo tuvieron que regresar a sus cosechas, dejando al rey Harold vulnerable. Hacer la campaña durante la primavera, el verano y el principio del otoño también significaba que había más comida disponible para los hombres y los caballos, menos necesidad de leña y menos problemas de terreno a los que enfrentarse cuando se acercaba la batalla. La familia acompañaba a los combatientes. Según el tipo de batalla militar, el combatiente podía llevarse a su mujer, a su madre, a sus hijos y a otros miembros de su familia. Esta práctica prevaleció durante las cruzadas, cuando miles de personas se dirigieron desde Europa Occidental hacia Jerusalén. En la primera cruzada, los hombres partieron con su mujer y sus hijos y cargados con todo su equipo doméstico, para luchar en nombre del cristianismo y conseguir una vida mejor. Muchas de las esposas que acompañaron a sus maridos en las últimas cruzadas eran aristócratas, incluida la esposa de Ricardo Corazón de León, Berengaria de Navarra. Se unió a su marido en Siria después de casarse con él en Chipre en 1191, pero estuvo allí solo brevemente. Y como nunca pisó Inglaterra, cuando Ricardo murió 8 años después, perdió todos los títulos que había conseguido al casarse con él, lo que dificultó la recuperación de sus tierras de dote. Cicatrices horribles. Las armas medievales estaban hechas para infligir daños mortales, pero no todas las heridas eran letales. Oh, no. Las heridas en la cabeza provocadas por mazas, espadas y hachas solían causar daños cerebrales y deformidades, pero también podían provocar terribles cicatrices. Oh. Las heridas mortales, como las descubiertas en los restos de los soldados que lucharon en la batalla de Towton en 1461 y en las batallas cerca del castillo de Stirling entre los siglos XIII y XV, revelan la posibilidad de un final violento. Los huesos muestran cortes, golpes y agujeros por todo el cuerpo, lo que indica una muerte dolorosa. La gente no estaba bien formada.
En su guía militar, Vegetius hace hincapié en el entrenamiento, aunque la formación formal no existía durante la Alta Edad Media. Una vez que las tropas se reunían para la batalla, participaban en entrenamientos y otros ejercicios, pero generalmente se basaban en las habilidades adquiridas a lo largo de su vida, por ejemplo, en actividades como la caza y el uso de armas. A finales de la Edad Media, los caballeros podían construir y demostrar sus habilidades militares en el circuito de torneos. Los torneos traían sus propios peligros, al igual que las batallas. Se permitía el saqueo. El saqueo tras una dura batalla medieval formaba parte de la experiencia, conocida como botín de guerra. Los soldados victoriosos despojaban a sus enemigos caídos de sus armaduras, armas y cualquier otra cosa de valor, pero también podían asaltar una aldea o ciudad conquistada en busca de suministros y botín. Si los merodeadores tenían mucha suerte, capturaban a miembros de alto rango del enemigo y pedían un rescate por ellos. No llevaban uniforme. Los soldados medievales solían luchar con todo lo que tenían. Las armaduras y otros equipos de protección variaban en función de la riqueza, especialmente cuando los caballeros se convirtieron en una clase profesional de lucha. Y los soldados medievales, especialmente durante la Primera y la Alta Edad Media, se alimentaban como podían. Cuando Carlomagno reunía a su ejército, daba instrucciones sobre lo que debían llevar los hombres. Cada caballero tendrá un escudo, una lanza, una espada, una daga, un arco y carcaj con flechas, y en sus carros utensilios de diversa índole, es decir, hachas, barrenas, tablones, palas de hierro y otros utensilios necesarios para un ejército. En los carros debe haber también comida para 3 meses, armas y ropa para medio año. Dependiendo del tipo de batalla librada y de su ubicación, los campamentos militares pueden reunirse rápidamente o establecer una base más permanente. Los soldados pueden acampar en tiendas de campaña o en refugios improvisados hechos con lo que se pueda encontrar. Sin embargo, durante las cruzadas, los campamentos incluían edificios con múltiples habitaciones, cocinas e incluso jardines cercanos. Puedes luchar junto a un religioso. Durante la Edad Media, los servidores de la iglesia participaban a menudo en las batallas. Los obispos y sacerdotes guerreros aparecían a menudo en el campo de batalla, no solo con fines religiosos, sino empuñando sus propias armas. Odo, hermanastro de Guillermo el Conquistador, obispo de Bayeux, luchó con él en la batalla de Hastings en 1066. Un asedio podía durar semanas o meses. El asedio era una parte fundamental de la batalla en la Edad Media. Independientemente de si estabas dentro o fuera de un castillo o fortaleza asediada, podías estar atrapado allí durante semanas o meses. La gestión de un asedio adecuado implicaba llevar tropas, armas y suministros para establecer el campamento. A partir de ahí, los ingenieros construyeron máquinas de asedio, incluyendo fundíbulos y torretas. Cuando Enrique III inició su ataque al castillo de Kenilworth, en 1266, reunió 60.000 flechas de ballesta y construyó 9 máquinas de asedio. El asedio duró 6 meses. El objetivo de un asedio no era la destrucción total, sino la intimidación, el desgaste y la rendición, porque los atacantes querían tomar el terreno o el castillo en cuestión. Dentro de un castillo, una fortaleza o una ciudad atacada, los suministros se agotan, las enfermedades se extienden y las defensas resultan insuficientes tras repetidos ataques. Cuando Kenilworth se rindió en 1266, solo tenía comida para 2 días más. Los prisioneros podrían ser rescatados. Tomar prisioneros en una batalla medieval era complicado. Si tomaran muchos prisioneros, tendrían que alimentar y encontrar refugio para estas personas. Tras la victoria inglesa en Agincourt en 1415, Enrique V ordenó la ejecución de los prisioneros franceses, aunque el número exacto de prisioneros asesinados sigue siendo incierto. Por otro lado, si capturaban a nobles y otras personas con riquezas o habilidades útiles, estas podrían ser intercambiadas por dinero o tierras. Los captores esperaban que los prisioneros se pagaran comprando sus vidas después de la derrota.
Los caballeros se convirtieron en el principal material de rescate, con caballos y armaduras que podían utilizarse como bonos. La voluntad de Dios. Una de las principales justificaciones de la guerra durante la Edad Media era la voluntad de Dios, lo que pone de manifiesto el carácter inseparable de la religión y el Estado durante el periodo medieval. Cuando Carlos Martel luchó contra la fuerza musulmana que intentaba invadir Europa en el año 732, lo vieron como una victoria de la cristiandad sobre la fe islámica. Cuando Carlomagno extendió su imperio por Europa durante el siglo VIII, luchó por el cristianismo y también por su propio poder. Al ganar, los comandantes medievales demostraban el apoyo de Dios y probaban su devoción a la Iglesia. En parte, así era como los miembros del clero justificaban su participación en la batalla, especialmente cuando luchaban por el papado. Guillermo el Conquistador obtuvo el apoyo papal para su invasión de Inglaterra en 1066, y el propio Papa Urbano II convocó las cruzadas. Cuando los cristianos luchaban contra otros cristianos, la voluntad de Dios se confundía un poco, y ambos bandos afirmaban que Dios estaba con ellos. Veían la victoria o la derrota como una demostración de dónde estaba realmente la fidelidad de Dios. Después de este video, pregunto, ¿quién de los presentes aceptaría participar en una guerra medieval? Yo ni loco. ¿Conocías todas estas curiosidades sobre los preparativos de una batalla durante la Edad Media? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!